Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV en esta corta semana laboral. Aquí iniciamos. Detienen a una pareja y 4 guardias de seguridad presuntamente implicados en el robo a 3 casas de una urbanización de la vía San Borondón. Entre las evidencias hay chompas policiales. Como él entra por sus motos, por ahí, este es el ladrón. Y mira, no le dicen que está aquí. Entraron por la puerta de salida, siempre muy cerca de algún propietario y al pie de los guardias de seguridad, que no preguntan ni piden que abran la cajuela. Fue la noche del domingo, pero tras varios allanamientos cayó una pareja en Samanes, norte de Guayaquil. Se ubicaron también 4 chompas de uso policial no reglamentarias. Antonio Renan, MR, ecuatoriano de 44 años, que registra 3 detenciones, una por robo, otra por tráfico ilícito y una por extorsión. Ligia Elena RG, ecuatoriana de 47 años, que no registra antecedentes. Pero aquí nadie entra a delinquir sin la anuencia de la guardianía privada. Es lo que empiezan a concluir en la policía. Ya que al revisar los videos se puede evidenciar que estas personas no habían generado su función específica de control. Tras los últimos asaltos cometidos entre febrero y marzo, el Comité de Propietarios de esta ciudadela inició el proceso para el cambio de la empresa de seguridad privada. Afirman que fortalecerán los controles en el acceso vehicular, pues dicen que en los últimos 20 días ya van más de 11 urbanizaciones perjudicadas. La idea es evitar más boleros con fines delictivos. De momento prefieren no pronunciarse, pero quienes compraron acá sus casas por motivos de seguridad. Hay cámaras de ingreso, de egreso, hay TAC. Roban y asaltan. ¿Cómo será en la área suburbana de la ciudad de Guayaquil? Es más de fondo. El problema social, la falta de empleo. Aún faltan más. No descartan que estén vinculados a los otros asaltos. 11 en lo que va del año. Nosotros tenemos la presunción, de acuerdo a nuestras investigaciones, pero continuamos porque les digo, o sea, faltan miembros, faltan vehículos con los cuales participan. Mientras, los controles se intensifican, como sucede después de cada golpe. En San Borondón, con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. Atención, de las bodegas de la Secretaría de Drogas en Tena, provincia de Napo, se robaron cerca de 3 toneladas de alucinógeno. Horas más tarde, lo sustraído fue recuperado. 6 personas fueron detenidas. Increíble, por decirlo menos, 4 sujetos vestidos con chompas negras de la policía habrían sorprendido a una uniformada que custodiaba las oficinas del antiguo CONCEP en la ciudad del Tena para que abra las puertas de la oficina. Una cámara de seguridad registró el ingreso de los falsos agentes. Tenían un estudio previo de cómo poder distraer su atención y lograr que ella abra la puerta. Al interior y con todo a su favor desarmaron a la policía, le quitaron el celular y la amarraron para proceder a cargar en un camión tipo furgón 2.800 kilos de todo tipo de drogas y escapar con rumbo desconocido. Se obtiene la alerta más o menos después de unos 15 minutos. De la novedad fueron alertadas todas las unidades, cerraron las salidas para impedir que la droga salga de la ciudad. Los trabajos dieron frutos. Primero cayó un vehículo en el que se movilizaban 3 sujetos, quienes serían parte de la organización que protagonizó el robo digno de un guión de película de acción. La cantidad no corresponde solamente a un caso, sino a muchos casos. Más tarde encontraron en un terreno abandonado, en una especie de guardarraya, el camión cargado del alucinógeno. En total 6 personas están detenidas por el robo. Al parecer, una parte de la droga fue bajada e ingresada a un terreno aledaño. Mientras realizaban el operativo, agentes del Grupo Gema pararon la marcha de una camioneta. Al revisar el vehículo se percataron una modificación en el cajón de madera, es decir, un doble fondo donde encaletaron 150 kilos de clorhidrato de cocaína. Las formas de camuflaje no han cambiado, ¿no? No han cambiado. Están un poco más sofisticadas, sí, pero son la misma. Utilizan a correos humanos, utilizan a los vehículos. El chofer fue detenido, está implicado en el presunto delito de tráfico de drogas a gran escala.
En Quito informó Iván Casamen. Tras una persecución, uniformados de la Policía Nacional capturaron a un supuesto expendedor de droga en el norte de Guayaquil. La acción de los agentes fue inmediata al constatar la actitud evasiva del ciudadano. Captura a los policías. No importó dónde se debía ejecutar el procedimiento. Y así se lanzaron a las aguas con olores nada agradables para realizar la detención. ¡Déjame! ¡Auxilio! Pese a la resistencia del ciudadano, lograron colocarles las esposas. Al acercarnos y realizarle un respectivo registro, procede a lanzarse a la zanja de aguas hervidas. Ocurrió en la zanja que divide a Vergeles con Valle de los Geranios, al norte de Guayaquil, sitio donde la mañana de ese lunes los gendarmes aprendieron a esta persona como supuesto expendedor de estos sobres con droga. Tenía unas 20 sustancias sujetas a fiscalización. Tenía un arma blanca tipo machete que tenía dentro de su maleta. Pero él asegura que de venta de estos estupefacientes no conoce, pero sí de consumo. ¿Todo eso se consume usted? No, escucha, por eso, todo eso no es mío. Yo sí me encontraron una creepy. Yo no voy a andar con 22 paquetes, al menos que sea un entonces, ¿de quién vendedor? Ellos no sé dónde lo sacaron. Yo nunca he ido preso, yo nunca he estado en esta situación. Y yo por eso me lancé al estero. Yo ya tengo un proceso por lo mismo. Se acaba de decir en este momento que no tiene antecedentes. Es que por eso, no, yo no he ido preso, estoy en el proceso, hasta en resistencia por lo mismo. Pensando que los policías tenemos algún impedimento en ensuciarnos o mojarnos del uniforme. Ahí está el claro ejemplo. Aunque por ese sector de la ciudad, los habitantes aseguran que esta zona es utilizada constantemente por microtraficantes y ladrones a toda hora. ¿Qué le parece el procedimiento policial? Está bien, está excelente, está muy bien, así que deben de hacer todo. En tanto, ese joven de 22 años lo trasladaron hasta la unidad de flagrancia, después de su captura nada fácil en plena zanja, informó Charlie Pisa. Un sujeto recibió un disparo mientras trabajaba en el centro del Cantón Milagro en la provincia del Guayas. Tras el hecho violento, los habitantes de la zona solicitaron mayor resguardo policial. No hay aumentamientos policiales, yo creo que debe también. Este nuevo hecho de sangre se registró en el Cantón Milagro, provincia del Guayas. Aparentemente sujetos desconocidos llegaron hasta el centro del cantón, en donde abrieron fuego. Una persona quedó en el piso tendida, falleció inmediatamente luego de los disparos. Esto generó conmoción entre las personas que se encontraban en ese punto. Fue un inicio de semana violento en el lugar. Estábamos trabajando normalmente, justo sacan una funda de cemento y se sentó y ¡pum! Se fue todo. No dio chance de ver nada. ¿Cuánto tiempo trabajaba el joven aquí? 5 meses. 5 meses. 5 o 4 meses, algo así, no me acuerdo. ¿Qué edad aproximadamente? 21 creo que era. ¿Cuántos tiros se escucharon? Uno. Un solo tiro. En cuestión de minutos llegaron elementos de criminalística para levantar el cuerpo. Propietarios de los negocios del lugar aseguran que la policía debe hacer más rondas en el punto. Las 4 de la tarde. En moto, pero no sé nada, no se vio nada, señor. Fue rápido. Esto fue rápido, no se vio nada, no dio chance de ver a nada. Solamente los datos, En la rueda de prensa les doy la declaración, ya habíamos quedado retirados. Informó Julio César Saoa. Subieron a 3 los fallecidos producto de la descarga de balas ocurrida en el centro del Cantón Yaguachi, en la provincia del Guayas. Aparentemente, esta nueva víctima sería a quien realmente buscaban los asesinos. Es parte de la impotencia de familiares mientras observaban cómo se apagaba la vida de su ser querido, quien estuvo en el sitio equivocado, en el instante incorrecto. Vimos aglomeración de personas y en una mototaxi al interior una persona de sexo femenino sin signos vitales. El hecho violento se registró en las calles Remigio Crespo y Maridueña, perteneciente al Cantón Yaguachi en la provincia de Guayas. Los testimonios aún no son muy claros en torno a los hechos. Algunos señalan que hubo un cruce de balas, pero otros consideran que solo vieron el paso de un auto desde cuyo interior dispararon en contra de un hombre que iba corriendo. En esos instantes, Jocelyn León, de 25 años de edad, pasaba sobre una tricimoto siendo alcanzada por las balas. Su muerte fue inmediata sobre aquel liviano automotor. Ya esto esto es justicia que se necesita, amiga, justicia. Quedan 3 niños, nos faltan 3.
No es una de 2 años, ¿puede usted creer? La segunda víctima mortal fue identificada como Sara Calvache, de 39 años de edad. También se encontraba cerca del suceso. Fue trasladada hasta una casa de salud donde falleció. En horas de la mañana se confirmó la muerte de Washington Álvarez, de 40 años de edad. Se supo que esta persona registra antecedentes penales y que sería a él a quien realmente buscaban. Van a perder. ¿Por qué? Pues ese señor. Imagínense. Ya salió que estaba preso y lo andaban buscando a él. Además, en varios hospitales se encontrarían 3 personas más con heridas de bala. Entre ellas, habría un menor de edad. Se logró interceptar un vehículo que al parecer fue utilizado por los presuntos victimarios para causar el hecho. Informó José Morales. Más adelante, vehículos particulares podrán circular por la vía exclusiva del metro, trole y ecovía en puntos estratégicos. Conozca cuáles son en breves minutos. Ahora les contamos que en Babahoyo un PPL se fugó del centro de privación de libertad, haciendo un hueco en la pared de la celda de aislamiento para personas con enfermedades. Extraoficialmente se conoció que el hombre de nacionalidad venezolana fugó por un pequeño callejón entre el centro de reclusión y un local comercial en horas de la madrugada de este lunes. La cárcel de Babahoyo, ubicada en el malecón de la ciudad, está en pleno centro de la urbe, por lo que en más de una ocasión se ha mencionado los peligros que representa. Policías y guías penitenciarios estarían siendo también investigados por la fuga de este privado de la libertad. Y una organización delictiva integrada por 6 extranjeros fue desarticulada al norte de Quito. En su poder se encontró artefactos de dudosa procedencia. Antes de ser aprehendidos, habrían ejecutado un robo. La víctima, según dice la policía, dejó su carro en el interior de uno de los parqueaderos del Parque La Carolina, norte de Quito, sin imaginar que los pillos se llevarían los objetos de valor que habían allí dentro. Asimismo, entre las cosas posiblemente hurtadas se encontraba un teléfono, el cual la mencionada persona perjudicada activó el sistema GPS, lo que nos facilitó la captura de los ciudadanos de nacionalidad colombiana, entre ellos 4 mujeres y 2 varones. Así es, todos eran extranjeros y quizá vieron así la oportunidad para poder ejecutar sus atracos. Los alcanzaron a la altura de la Marín, donde los capturaron. Se logró recuperar las evidencias, como son un PlayStation 4, una laptop, un teléfono celular, audífonos. Durante la operación se les encontró 6 celulares, aparte del dispositivo que ayudó a su localización. Presumen que venían operando desde hace algún tiempo. Y claro, todo se les hacía más fácil con esta clase de controles. 2 controles universales que sirven para abrir los vehículos que se encuentran estacionados. Según afirman la autoridad, posiblemente merodeaban parqueaderos o calles con poca iluminación. La policía recomienda no dejar objetos de valor en los carros y dejarlos en lugares seguros. Informó Marín Jaramillo. En el operativo Impacto 94 fue capturado el tercer más buscado nacional por el delito de violación. El hombre de 54 años de edad está sentenciado a 20 años de prisión. Hay hechos que en ocasiones salen del imaginario. Resulta difícil entender que el responsable de cuidar a los de su sangre se convierta en el propio verdugo. En el 2007, en un recinto de La Libertad, un padre violó a su hija menor de edad. Producto de esta violación, pues la menor queda embarazada. La menor, ya dando muestras de su embarazo, pues procede a contar a varios de sus familiares lo que había sucedido. La agresión sexual fue denunciada del padre violador. Todo este tiempo nadie sabía dónde estaba. Agentes del bloque de búsqueda saben que pasó por Esmeraldas y varias zonas costeras hasta que se estableció en un punto del cantón Jipijapa, provincia de Manabí. Exámenes tanto psicológicos como físicos, pues se da efectivamente que el padre fue el causante de la violación de su hija. La boleta de captura llegó a los agentes investigadores hace 8 meses. Desde entonces trabajaban en su ubicación. Horas atrás confirmaron su lugar de residencia. Circunstancias en las que se había encontrado trabajando como chofer de una volqueta
y es aquí pues donde en horas de la noche se le ubica y este se encontraba acompañado tanto de su nueva pareja, de su suegro y de 2 nuevos hijos que tenía. Largos años logró esconderse cargando sobre su espalda el pecado carnal, pero el extenso brazo de la ley lo sorprendió cuando para muchos la esperanza de justicia se esfumó. Este recibe una sentencia de 20 años de reclusión mayor. Como dicen por ahí, la justicia tarda, pero siempre llega. En Quito informó Iván Casamen. El distrito Nueva Prosperina, al noroeste del puerto principal, registra un incremento de muertes violentas en los últimos meses, que según señala la Policía Nacional, se debe a las ramificaciones de las organizaciones narcocriminales. Más de 300 muertes violentas en lo que va del año en la zona 8. Hay distritos priorizados en Guayaquil por una mayor incidencia de estos delitos. Al iniciar el año teníamos una mayor cantidad de muertes violentas en el distrito sur, acompañados de Durán, de Esteros. Entonces ahora, por ejemplo, en la actualidad vemos que donde se desarrollaron mucho más las muertes violentas es en el distrito Nueva Prosperina. Es que en marzo se contabilizaron 54 asesinatos, mientras que en el sur 46 y en Durán 42. En el mismo periodo del año anterior, el número de muertes selectivas en Nueva Prosperina no llegaba ni a 10. Por eso los esfuerzos ahora se enfocan en esta parte de la urbe. Se le está priorizando en torno a su personal, al personal policial. Este rato ya hemos hecho los requerimientos logísticos. Que es uno de los más recientes en su creación, conformado por 6 circuitos y 32 subcircuitos. Entre los sectores más conflictivos se encuentra el subcircuito Nueva Prosperina, El Fortín, Nuevo Guayaquil, Paraíso de la Flor, Monte Sinaí y Flor de Bastión. Entonces esto básicamente se explica es por la dinámica esta de posicionamiento en sus territorios, tomando en cuenta que hay organizaciones que están ya evolucionando. Ya no solamente tienen una hegemonía o una cabeza específica que los orienta, sino que se subdividen para ocupar más territorio y para tener más poder. En realidad sí hay muchos huecos en las calles y las calles están completamente dañadas, pero ahorita que es invierno. Si no fuera por el apoyo que actualmente tenemos por parte de la municipalidad con la logística, estaríamos complicadísimos para poder llegar hasta esos lugares. Generar un espacio de patrullaje permanente en esos lugares o prevención del delito es casi imposible. Por la distancia, por la situación geográfica, porque no entran los carros, se tiene que cambiar a motocicletas, el daño permanente de los vehículos, por cómo son esas vías. De ahí que ahora se utilizan drones para ejercer un control integral, además de adoptar otras estrategias, como ampliar el horario de la prohibición de circulación de hombres en moto, vehículo liviano en el que se movilizan en su mayoría los sicarios. Informó Adriana Peralta. Varias personas resultaron heridas en un aparatoso accidente de tránsito registrado la madrugada de este lunes en Guayaquil. Ocurrió en el kilómetro 14 de la vía Daule, a la altura de Pascuales, en el noroeste. Un vehículo que circulaba en sentido norte-sur se impactó contra el muro divisorio de carril de la metrovía, lo que provocó que pierda pista y termine estrellándose contra un poste de hormigón. Estos muros son un peligro. Debería de la ATM hacerse responsable de todos estos muros, ponerle pintura reflectiva, la cual pues, los conductores que transitamos en la noche se puedan ver, ¿no? Y no vernos involucrados en esos hechos. Si ustedes pueden apreciar, no está bien pintado. Entonces no se ve en la noche y parece que ha venido a velocidad y se ha comido el parterre y se ha subido y se ha chocado contra el poste. Tras el impacto, el carro quedó parcialmente destruido y los 7 ocupantes quedaron lesionados, entre ellos 2 niños y 5 adultos. Una mujer incluso quedó atrapada entre los fierros retorcidos, de donde fue sacada por rescatistas del cuerpo de bomberos. Ya fueron trasladados 2 menores a la casa asistencial y 5 personas adicionales. Hay aproximadamente 7 personas lesionadas producto del accidente. Dentro de lo que es la trayectoria existe un desplazamiento, que es donde se estrella hasta la posición final. Mediante el estudio se analizará si existe o no lo que es
velocidad. Varias ambulancias llegaron al sitio para auxiliar a los heridos y trasladarlos a diferentes casas de salud. Algunos fueron inconscientes y en condición crítica, otros con heridas leves. Los agentes de tránsito investigan los pormenores de este percance. Informó Jorge Salazar. 2 vehículos reportados como robados fueron recuperados por efectivos policiales del distrito Quitumbe. Los automotores tenían las series alfanuméricas alteradas. 2 ciudadanos resultaron aprehendidos para las investigaciones. Así es como el propietario de un vehículo robado supo que lo había recuperado. En un operativo de rutina en el sector de Quitumbeñán, personal motorizado de ese distrito habría identificado a 2 ciudadanos a bordo de un automóvil con aparente actitud sospechosa, quienes evadieron la autoridad. El automotor, que presentaba alteraciones en su serie alfanumérica, habría sido sustraído desde hace aproximadamente un mes, como comenta su propietario. Las personas que se movilizaban en él no habrían podido justificar su tenencia y fueron aprehendidas para investigaciones. Las 2 son de nacionalidad ecuatoriana y registran antecedentes por robo, mientras que el otro automóvil, que habría sido robado durante el fin de semana, fue abandonado en Caupicho tras extraerle algunas piezas. Con la realización de Paola Castillo, informó Ismenia Solórzano. Así es, con más de 25.000 contagios diarios, China se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia en el mundo. Las autoridades decretaron estrictos confinamientos en varias provincias. Los ecuatorianos residentes en Shanghái y otras ciudades miran con preocupación el incremento de las restricciones que ha impedido su movilidad dentro y fuera del país. No sabemos a la final cuándo se va a acabar esto. La estudiante ecuatoriana Jocelyn Abad lleva casi un mes confinada en Shanghái. Ella afirma que la situación epidemiológica es crítica, pues cada día hay un promedio de 25.000 nuevos contagios. Y es difícil, la verdad, de un rato a otro acostumbrarse a la idea de, primero, estar encerrado, pero más que nada la incertidumbre de que no sabes cuándo vas a salir. La política COVID-0, indica nuestro compatriota Alejandro Sotomayor, cada vez es más severa, ya que el interés del gobierno chino es acabar de forma permanente con el virus. Si tú en la calle te cruzaste con un contagiado de coronavirus y que las cámaras coinciden de que tú pasaste por donde pasó el contagiado, tú también vas a cuarentena. A estas medidas de fuerza se suma una masiva campaña de detección de COVID-19. Hoy día tuvimos una prueba COVID y seguramente pasado mañana a lo mejor tengamos otra, porque estamos con rondas de pruebas COVID. Los ecuatorianos residentes en China viven horas de incertidumbre, pues la nueva ola provocada por Omicron ha limitado de forma total su movilidad. Si yo quisiera ahorita en este momento irme de aquí, no puedo. O sea, si tú quieres salir en este momento de Shanghái, no puedes. Porque primero, no te dejan salir. Segundo, no hay transporte. Y tercero, si quieres contratar un transporte, un taxi, digamos, que te lleve al aeropuerto, te sale carísimo. En esta nación, cualquiera que dé positivo debe aislarse en los centros de atención estatales, los cuales albergan a miles de personas, quienes son constantemente vigiladas, informó Álvaro Terán. Más adelante, vehículos particulares podrán circular por la vía exclusiva del Metro Trole y Ecovía en puntos estratégicos. Además, el Consejo de Administración Legislativa resolvió calificar la denuncia en contra de Guadalupe Llori por incumplimiento de funciones. Les tenemos un informe desde la Asamblea Nacional en breves minutos. En las horas pico se habilitarán algunos tramos del carril exclusivo del transporte público para el paso de autos particulares. Las autoridades tomaron la decisión para aliviar los tiempos de traslado debido a la alta carga vehicular. La habilitación del uso del carril exclusivo del transporte público municipal será de lunes a viernes solo durante las horas pico. En la mañana desde las 6:30 hasta las 8:30 y en la tarde desde las 16 hasta las 18:30. Los tramos serán desde la avenida Maldonado a la calle Sena,
hasta la avenida Maldonado y la calle Rocafuerte. Desde la avenida 10 de agosto a la salida del intercambiador de Labrador hasta la avenida 10 de agosto y la calle Corea, en sentido norte-sur. Desde la avenida 10 de agosto a Falconí hasta la avenida 10 de agosto y la salida del intercambiador de Labrador, esto en sentido sur-norte. Y desde la avenida Napo a la Velasco Ibarra hasta la avenida Velasco Ibarra y Cumandá, en sentido sur-norte. Si en un tramo de vía X se demoraba 44 minutos, lo podría realizar entre 15 y 20 minutos, de acuerdo a los volúmenes vehiculares que se encuentren en estas vías. Las autoridades mencionaron que esta disposición será evaluada y en 2 semanas se espera incorporar también contraflujos. Estamos haciendo los respectivos análisis que determinarán ya y nosotros les comunicaremos las fechas y los horarios en el cual se pone en vigencia los contraflujos. Además, no se descarta modificar el funcionamiento del pico y placa. Una de las opciones también puede ser el aumento de dígitos. Eso lo estamos analizando. El principal problema de tráfico en horas pico se concentra en el hipercentro y pese a que no existe un estudio del número de vehículos que circulan por esa zona, el parque automotor de la capital llega a los 450.000 vehículos, informó Sofía Vintimilla. Una agente metropolitana de tránsito resultó herida tras el impacto entre un bus de transporte público y una moto de la AMT cuando circulaban por el sector del Trébol. El conductor de la unidad fue aprehendido y la funcionaria municipal trasladada a una casa de salud. En pedazos y bajo las llantas de este bus de transporte público quedó la moto de la AMT tras el accidente de tránsito. Afortunadamente, la agente metropolitana que conducía la motocicleta sobrevivió. Sin embargo, tuvo que ser trasladada a una casa de salud. Está estable hasta el momento, no hay ninguna complicación. Igualmente se está haciendo el monitoreo y el seguimiento a través de la unidad de talento humano de la Agencia Metropolitana de Tránsito para verificar el estado de la compañera. Durante varias horas permaneció obstaculizado un tramo de uno de los carriles que conducen hacia el centro histórico en el sector del Trébol. El conductor fue aprehendido al igual que el bus. Se detuvo a la unidad para que haga hacer la pericia y el procedimiento del caso. Las investigaciones determinarán las causas del siniestro, pero existen varias hipótesis. El uso del celular. No tienen los conocimientos suficientes para la conducción de un vehículo de transporte público y la falta de respeto a la señalización tanto horizontal, vertical y las reglamentarias como las disposiciones emitidas por el agente civil de tránsito. De comprobarse la culpabilidad del conductor del bus, la sanción tendrá agravantes por estar relacionado con un agente de tránsito. En el caso se verificará en la etapa judicial ahí. Datos municipales establecen que uno de los sectores donde existe mayor número de accidentes de tránsito es el Trébol, lo cual incrementa la congestión vehicular durante horas pico. Informó Sofía Vintimilla. En otro tema, la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos hacen algunas observaciones al plan de externalización de farmacias, que está previsto que entre en proceso este mes en 4 ciudades del país. Representantes de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos insistieron en que no han sido tomados en cuenta en el plan de externalización de las farmacias de los hospitales públicos. Un proceso que tiene previsto iniciar en una primera fase este mes en 4 ciudades del país. No sabemos por qué no fuimos incluidos, seguramente porque es en una primera etapa, pero el momento en que se construye una normativa y no se construye escuchando las observaciones técnicas, te deja mucho por discutir y conversar. Expresaron su preocupación por la falta de claridad del proyecto. La asociación representa en Ecuador el 58.15% de las importaciones. Son proveedores de insumos, equipos y reactivos. Estos dispositivos son considerados como bienes estratégicos en la externalización. Ha sido un proceso creado únicamente por el Ministerio de Salud Pública sin análisis específico. Este proceso ya ha sido cuestionado 2 veces por la Contraloría General del Estado en años anteriores. Otra de las observaciones es la deuda del Ministerio de Salud y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad con este sector desde el año 2020, que según la representante no ha permitido que los hospitales estén abastecidos de insumos de manera adecuada. Eran $18 millones, 5 del Ministerio de Salud Pública y 13 del IES. Siguen haciendo procesos, pagan a nuevos proveedores, pero no a los anteriores. Está previsto que en esta semana el Ministerio de Salud dé a conocer las firmas que se sumarán al plan de externalización, que no es otra cosa que en los hospitales se dará una receta con las indicaciones y el usuario acudirá a una farmacia particular para adquirir sus medicamentos. Pero ¿cuál es la opinión de los pacientes?
es preferible que nosotros nos acercamos cerca de nuestro domicilio y podemos retirar la medicación. Creo que mejoraría, porque es un problema el no poder retirar del hospital mismo. La convocatoria fue a cadenas, consorcios y asociaciones de farmacias, informó Priscila Cadena. En el ámbito político, el gobierno reforzará la seguridad al ex vicepresidente Jorge Glass. Esto tras su salida de la cárcel de Cotopaxi. El ministro Francisco Jiménez sostuvo que dentro del caso Glass hay posibles irregularidades. La excarcelación de Jorge Glass causa un revuelo político. Por eso, autoridades de gobierno convocaron una rueda de prensa este lunes. Dicen estar preocupados con las últimas decisiones judiciales. De algunas instancias de justicia que en diferentes ámbitos, como lo sucedido con el señor Glass, nos dejan preocupados respecto de cómo se están manejando las cosas a nivel de la Administración de Justicia. Y aunque no estén de acuerdo, se deberá respetar la decisión del juez. El ministro de Gobierno habló de supuestas irregularidades. Primero, con el fuero utilizado. Segundo, con las credenciales del juez. Y tercero, con el procedimiento llevado a cabo. Es alrededor de esas ideas que se va a plantear la apelación. Y es que en medio de la cuestionada liberación del ex vicepresidente Jorge Glass de la cárcel de La Tacunga este fin de semana, desde el gobierno son enfáticos. Recalcan que no hay acuerdos con organizaciones políticas. Nosotros no transamos con la corrupción y con la justicia no se juega. Pero no es lo único. Les preocupa una eventual evasión del exfuncionario, por eso desde ya tomaron medidas. De hecho, el día de hoy, este Ministerio de Gobierno ha oficiado al SNAI y a diferentes autoridades de migración incluidas el reforzamiento de la seguridad del señor Glass. Porque lo peor que podría pasarle a este país es que este señor se fugue. Están a la espera de la notificación formal del juez para la apelación. Esperan con esto revertir la decisión del magistrado. Informó Marilyn Jaramillo. Diego Moscoso, el juez que otorgó la libertad al ex vicepresidente Jorge Glass, ocupó cargos públicos durante el correísmo y cuenta con varias denuncias en su contra. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, mostró su preocupación porque la justicia ecuatoriana quedaría en entredicho. La salida del ex vicepresidente Jorge Glass de la cárcel genera preocupación en la Corte Nacional de Justicia, ya que se teme que a pretexto de eso pueda quedar entredicho la actuación de los magistrados. Porque muchas veces se puede decir hay impunidad. La Corte Nacional de Justicia precisamente resolvió y hay sentencias condenatorias firmes. El caso de asociación ilícita, condenado el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Y el caso sobornos. Iván Saquicela, presidente de la Corte, prefiere ser cauto en sus declaraciones, ya que no tendría competencia para decir si está bien o mal la sentencia adoptada por el juez de Manglar Alto en Santa Elena, Diego Moscoso, al otorgar el habeas corpus a Glass. Saquicela aboca la buena actuación de la autoridad competente. Una vez que existe una impugnación presentada por el SNAI, es muy importante que la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena, en la apelación, pueda absolver algunas inquietudes. Por esa línea va la Federación de Abogados del Ecuador. Ramiro García presentará este martes una denuncia en el Consejo de la Judicatura. Es una denuncia de carácter disciplinario en contra del juez por haber tramitado de manera inadecuada esta acción de habeas corpus sin tener jurisdicción. Pero Moscoso tiempo atrás estuvo ligado al correísmo. En el 2017 fue asesor en el Ministerio de Justicia en el mandato de Rafael Correa. A los pocos meses ocupó la Subsecretaría de Rehabilitación Social. En el 2020 asumió la magistratura. En el 2022, es decir, hace pocos días, la Coordinación Provincial de Control Disciplinario de Santa Elena presentó una solicitud de medidas cautelares de suspensión de Moscoso, pedido que más tarde habría sido retirado porque no tenía motivación ni sustento. ¿Qué lucha contra la corrupción podemos hablar si luego resulta que se sacan de la chistera como magos este tipo de acciones jurisdiccionales que no tienen pero pies ni cabeza? Informó Héctor Romero. Así es, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia cambió la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario para el excontralor Pablo Celi. Sin embargo, su salida de la cárcel 4 dependerá de una nueva audiencia en el caso de cohecho que se le acusa.
Al parecer, fue una estrategia jurídica de la fiscal general Diana Salazar el adelantarse a la defensa del excontralor Pablo Celi, solicitando la revisión de medidas cautelares de prisión preventiva por arresto domiciliario en el proceso legal de supuesta delincuencia organizada, iniciativa a la que se allanó la Procuraduría y Petroecuador. Lo cual obviamente parece que estamos enderezando en algo el proceso y tantas violaciones y persecución que ha habido a Pablo Celi. ¿Pero de alguna forma para ustedes no era preferible no presentar ese pedido? Sí, efectivamente nosotros estábamos esperando la caducidad de la prisión preventiva, que es después de 2 días. Inclusive se lo realizó sin que haya sido señalado día y hora para esta audiencia. Sin duda eso es lo que se jugó la fiscal. Arresto domiciliario para evitar la caducidad de la prisión, que se cumple este 13 de abril, con lo que Celi quedaba libre. Bueno, Pablo Celi está conforme por lo menos a la tranquilidad de estar en su casa y de alguna manera lo que él quiere seguir es defendiéndose aquí en este proceso y demostrar lo que no le corresponde, que es justamente su inocencia. Además, a Celi se le dispuso la colocación del grillete electrónico como vigilancia policial, que sea permanente o temporal dependerá de la elaboración de un informe de riesgo. Sin embargo, su salida de la cárcel 4 Norte de Quito dependerá que en audiencia se ratifique la resolución del tribunal, integrado por los jueces Walter Macías, Adrián Rojas y Mauricio Espinosa. En el otro proceso por cohecho. Se le dispuso la prisión preventiva en el caso de cohecho por el tema de Chinacán. Esperemos que el juez ya nos señale día y hora para proceder en igual manera que aquí. El doctor Rojas también es el juez sustanciador en el tema del cohecho. Por lo tanto, habría ya una uniformidad de criterios. Con eso sería cuestión de días para que Celi vuelva a gozar del calor de su hogar. Informó Héctor Romero. Más adelante, Josué Daza es un pequeño de 10 años de edad que libra una dura batalla contra el tiempo para no perder la vista de uno de sus ojos. El mayor inconveniente es el factor económico. Les contamos esta historia aquí en TVC. Ya regresamos. Josué Daza es un pequeño de 10 años de edad que libra una dura batalla contra el tiempo para no perder la vista de uno de sus ojos. Hace pocos días le detectaron un tumor maligno en el glóbulo ocular izquierdo que debe ser operado de emergencia. El mayor inconveniente es el factor económico, por lo cual sus padres apelan a su solidaridad. Bien dicen que no hay mayor felicidad para un padre y una madre que ver a sus hijos con salud. Esa dicha ha mantenido de pie y luchando contra todo a Joermi y a Franzueli, quienes hace más de 4 años huyeron de Venezuela a Ecuador buscando un mejor porvenir para sus 2 pequeños. Sin embargo, hace 15 días, toda su vida cambió por completo cuando empezaron a notar algo extraño en el ojo izquierdo de Josué. Empezamos a ver algo como emblanquecido, así como algo baboso, ¿no? Nos preocupó. Llevaron a Josué a varios chequeos médicos y exámenes. Jamás se imaginaron el diagnóstico que recibieron. Y pues nos habla de un tumor. Es fuerte que le digan esto de su hijo cuando usted pensaba que su hijo estaba sano de todo. Lo grave es que el tumor crece sumamente rápido. A medida que pasan los días, ese tumor entonces puede alcanzar, tocar la córnea y es lo que nos preocupa realmente porque ahí sí se complicarían las cosas. Afortunadamente existe una solución, practicarle una cirugía para extirpar el tumor. La primera reacción mía fue, llorar porque para juntar un mes de arriendo a veces toca quitar prestado y todo lo demás porque nos ha tocado entonces cómo consigo yo $3.500, $5.000 por la salud de mi hijo. Han intentado de todo para poder reunir el dinero. El tiempo en este caso es oro. No se ha podido conseguir lo requerido, por ello apelan a su solidaridad. En la situación en la que hemos estado en Venezuela, pasamos mucha hambre, estando la niña recién nacida. Nunca nos atrevemos a pedir dinero, nunca. Pero de verdad que es preocupante para nosotros imaginar que nuestro hijo pueda perder su vista. Cualquier granito de arena será infinitamente agradecido por estos padres que solo buscan el bienestar de Josué. Él en su inocencia, pues él dice, mamá, papá, ustedes no están pidiendo dinero, yo me quedo así. Para
ayudar a esta familia puede comunicarse al 0979 78 90 77 o hacer su aporte económico en la cuenta de ahorros de Produbanco 1238 21 69 75 7 con el número de pasaporte 1335 78 56 6 a nombre de Joermi Daza. En Quito informó Adriana Rojas. Desde ya agradecemos esos corazones generosos por esta ayuda y también por acoger este llamado que hacemos como Televicentro para Josué. Ahora vamos con una información de última hora. El Consejo de Administración Legislativa CAL resolvió calificar la denuncia en contra de Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, por incumplimiento de funciones. Nuestro compañero Javier Rosero nos tiene un informe. Adelante, Javier, te escuchamos con atención. María Fernanda, buenas noches. Así es, luego de algo más de 4 horas, el CAL, presidido por el vicepresidente de ese órgano legislativo, calificó la denuncia en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional. En total fueron 4 los votos afirmativos y una abstención, las que viabilizaron la aprobación. Observemos parte de lo que se expuso justamente en la sesión. Hemos tomado una decisión que ha tratado de ser impedida por múltiples debuleyadas, incluso por enemigos internos de la Asamblea. En su momento tendremos que tratar ese tema. Pero hoy nos toca asumir una responsabilidad ante el país. Como se lo esperaba, la presidenta Guadalupe Llori no estuvo presente, así como la asambleísta vocal del CAL, Natalia Arias. En tal razón, el punto número 3 de la resolución solicitaba que la presidenta del Parlamento convoque de manera inmediata a la sesión del Pleno a fin de que se conozca la denuncia presentada por el asambleísta Esteban Torres. Esto en contra precisamente de Guadalupe Llori. Escuchemos. No estamos violentando situación legal alguna. Un error de buena fe del asambleísta Torres al colocar su nombre en la denuncia. ¿Qué dice la ley? ¿Qué es lo que se reconoce? Firma y rúbrica. Puede haber errores. ¿Qué dice la jurisprudencia? ¿Para qué son estos requisitos? Para determinar quién es exactamente la persona que presenta la denuncia y contra quién se presenta. No hay tela de duda de que es del asambleísta Esteban Torres. Además, en lo relacionado con el formulario de las firmas para que se pueda validar, estas no concordaban. Esta situación produjo que los miembros del CAL discutan un poco, pero al final de cuentas se aprobó. Responsabilidades pueden ser administrativas, civiles o penales. ¿Por qué penales en este caso? Porque lamentablemente el documento errado presentado por el asambleísta Esteban Torres adolece de un problema, porque el señor notario está certificando algo que no se lo pidió. Y en eso se puede incurrir en el 328 del Código Orgánico Integral Penal. Y al momento en que ustedes voten a favor de esta situación, obviamente se convertirían en coautores del tema. De otra parte, los miembros presentes del CAL decidieron excusarse de calificar otras 2 denuncias, en donde se los acusaba a los 7 integrantes por incumplimiento de funciones. Esto se debió a que, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no se permite ese accionar, pues existiría un conflicto de intereses. Esta es la información que tenemos hasta este momento. Regresamos con ustedes. Buenas noches. Se nos acabó rápido el tiempo, amigos. Es momento de descansar. Un buen inicio de semana. Un abrazo.